Después de diversos sucesos terroristas, la gente tiene la idea de que se debe ejecutar a los terroristas, ya que no ven otra solución como la cadena perpetua, porque hay que alimentarlos y mantenerlos en las cárceles por los años venideros. La gente quiere un final rápido. Bien, palabra de Erdogan, la cabeza visible de Turquía. Un tema muy, pero muy interesante, 11.000 detenidos, hay clausuras, mejor dicho, en los medios, tanto en la radio, en la televisión. Bueno, un montón de cuestiones para hablar. Tenemos el gusto de comunicarnos en Bonito Cuelgue con Ayelén Oliva, es politóloga de la UBA, periodista. Está en un gran programa, la verdad, ahora es cuando en FM Blue, de lunes a viernes. Ayelén, te saluda Adrián Pertoldi, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, estábamos escuchando a Ayelén Erdogan. Y en primer lugar te quiero preguntar, pues surgió en la semana el tema, ¿qué significa este estado de emergencia que plasmó Erdogan? ¿De qué consiste esta situación que está atravesando Turquía? Bueno, lo que se viene después del intento de golpe fallido en Turquía claramente es también muy peligroso para la sociedad turca, ¿no? Digo, esto que mencionabas vos, lo del estado de emergencia, se empezó a aplicar a partir del miércoles y va a regir por 3 meses, que justamente le da la posibilidad, el poder a Erdogan de, por ejemplo, detener sin pruebas a posibles sospechosos de personas de haber estado implicados en el golpe. También restringe la libertad de movimiento, de reunión, de expresión, controla la prensa. También puede avanzar en despidos sin atender a convenios laborales. Digo, me parece que todo lo que se viene también ahora en el periodo posterior a este intento fallido de golpe de Estado en Turquía es bastante duro para la sociedad turca también, ¿no? Sí, Ayelén, hay un tema puntual, porque a veces uno hablando hasta con amigos, ahí sale el tema, podés hablar y dices, no tengo ni idea, digamos, porque a veces en los medios de comunicación no se plasma a veces las causas. ¿Por qué pasó lo que pasó en Turquía? ¿Qué motivos encontrás para que haya ocurrido este golpe de Estado? Bueno, yo creo que acá hay que resaltar, me parece, el punto clave está en el enfrentamiento que puede haber habido entre el gobierno de Erdogan y un sector de las Fuerzas Armadas, no todas las Fuerzas Armadas, sino el sector, el ala más nacionalista, que históricamente, si analizamos los últimos 50 años de Turquía, como sabemos, han dado cada 10, 20 años un golpe de Estado en Turquía, en ese país, ¿no? Tuvimos el golpe de Estado del 60, el 71, también del 80. Me parece que acá hay que identificar que esta es una facción del ejército que se arroga la competencia de garantizar, entre comillas lo digo, según las palabras de ellos, lo que es la democracia en Turquía y también la secularización de Turquía, ¿no? Que no entre ningún grupo islamista. Hay que reconocer también que el gobierno de Erdogan es un perfil de, digamos, un corte de gobierno justamente conservador y también tiene su facción, su ala más islamita. A ver, ¿esto qué quiere decir? Digo, me parece que cuando Erdogan llega al poder es muy consciente de que las Fuerzas Armadas tenían un peso muy importante en los gobiernos turcos, e incluso cuando había gobiernos civiles, siempre había una especie de tutelaje por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando Erdogan llega al poder en el 2001, identifica este problema y lo primero que hace justamente es recortar las competencias de este sector de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, inicia este proceso de juicios contra los que habían hecho los golpes de Estado y dado los golpes de Estado en los años anteriores, ¿no? Y van 300 militares presos producto de esta iniciativa que lleva Erdogan. Creo que esa ala de corte nacionalista dentro del ejército estaba muy enojada también con el gobierno de Erdogan y encontró este momento oportuno como para avanzar en este intento de golpe de Estado. Igualmente también está la parte de Fethullah Gülen, que esto es lo que justamente el ideólogo supuestamente según lo que dice Erdogan, el intento de golpe de Estado estaría en manos de esta rama islamita, ¿no? Sí, es muy importante lo que vos marcás, Ayelén, por el tema puntual de que Turquía, la historia de las Fuerzas Armadas es muy importante desde Ataturk, de 1919 en adelante, obviamente con las masacres a armenios, silenciadas obviamente por el Estado turco, a griegos, bueno, a tantas etnias que atacaron, con esta idea también de occidentalizar a la fuerza a Turquía, pero que a su vez también hay elementos islamitas en el propio gobierno de Erdogan. Analizando, ha pasado un par de días nada más, ¿sale fortalecido Erdogan de esto? ¿Sale debilitado? ¿Qué postura, qué óptica tenés con respecto a eso?
No, yo creo que inmediatamente después, sobre todo con el tema de la presencia de la gente en las calles, que fue un pedido explícito de Erdogan, cuando sale él justamente en la cadena, la CNN, mientras tomaban la TV pública de Turquía, él sale hablando en la CNN y dice, le pide a la sociedad, salgan a las calles para garantizar justamente el sistema democrático y que las Fuerzas Armadas no tomen el control. Eso, más el apoyo de los partidos políticos de la oposición, no a Erdogan justamente, pero al sistema democrático de Turquía, garantizó, digamos, un apoyo, un rechazo absoluto a esta facción de las Fuerzas Armadas y un apoyo, no diría a Erdogan, sino al sistema democrático. Ahora, el vuelco que está dando Erdogan en esta última semana que estamos viendo, que como vos bien decías, ya son más de 60.000 personas que se ven afectadas, ya sea por detenciones, despidos, revocaciones de licencia para maestros, sí, de todo. Lo que fuera, es un corte muy autoritario, que el costo político que va a tener Erdogan después de esto, ya el apoyo que se le está dando o cómo se le está quitando el apoyo a nivel internacional, sobre todo de gobiernos europeos o mismo de Estados Unidos, al gobierno de Erdogan en esta coyuntura difícil que vive Turquía hoy, es complicado. Me parece que, inmediatamente después del intento fallido de golpe salió fortalecido. Ahora, este vuelco de giro de corte tan autoritario que está teniendo, me parece que puede poner en amenaza su propio gobierno, ¿no? No ahora inmediatamente, pero en los próximos meses o el año que viene. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Ayelén Oliva, politóloga de la UBA, periodista de FM Blue, especialista en temas internacionales. Iván. Buenas tardes, Ayelén, Iván Alexis Nordi. Quería consultarte respecto a cómo venía siendo el gobierno de Erdogan hasta antes del golpe. Vos dijiste que tuvo un giro más totalitarista, pero ¿cómo venía siendo hasta entonces? No, bueno, el gobierno de Erdogan siempre fue criticado de tener ciertos vestigios autoritarios, de corte autoritario, pero lo que hay que recordar acá, me parece, y hay que distinguir las cosas, es que Erdogan gana las elecciones el año pasado, las gana en julio sin tener la mayoría en el Parlamento, después se repiten las elecciones en noviembre y vuelve a ganar por un 48% de los votos, si mal no recuerdo, así que hay que destacar que acá, Erdogan llega por voto popular y voto directo de la gente. Entonces, me parece que, esto le da la legitimidad para estar al frente del gobierno de Turquía y por eso no son quienes las Fuerzas Armadas para arrogarse, no sé quiénes son para decir que tienen la garantía de establecer qué gobierno es democrático y qué no, ¿no? Pero siempre ha sido, muy criticado el gobierno de Erdogan por tener ciertos vestigios autoritarios, sobre todo en lo que es el control de la educación, por ejemplo. Hay una cosa que se había avanzado mucho es en quitar esta corriente más islámica. Por ejemplo, está prohibido ingresar a edificios vinculados a la administración pública con velo, y eso Erdogan, ahora lo habilitó hace un par de años, y ese tipo de cosas han cambiado a favor de este corte, como decimos, más islamita, pero me parece que ahora vamos a entrar en una nueva etapa de una profundización del autoritarismo del gobierno de Erdogan, que va a ser, como decía, peligrosa para lo que venga en el futuro más inmediato de Turquía. ¿Qué consecuencias crees que puede tener la situación política interna de Turquía en una ya convulsionada Unión Europea? Bueno, lo que preguntás es clave porque sabemos que Turquía ocupa un lugar en la geopolítica, sobre todo vinculado a Europa y Estados Unidos clave. Si enfocamos y ponemos el foco en lo que es Turquía y Europa, sabemos que Turquía cumple un rol de Estado tapón, como se lo conoce, por justamente filtrar la cantidad de migrantes, de refugiados que pueden pasar hoy al territorio europeo. Turquía hoy tiene 3 millones de refugiados sirios en su territorio. Esto no es menor, es un dato importante para destacar y para tener en cuenta que justamente, y esto no es gratuito y no lo hace Erdogan por generoso que es, sino que lo hacía con miras a ingresar a la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto me parece que se va a ver frenado por el momento porque ya esta semana nos enteramos que han suspendido la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto lo pone un paso más lejos de lo que venía estando o por lo que venía trabajando Erdogan para acercarse a Europa. Y después el vínculo con los Estados Unidos,
que sabemos que Obama, inmediatamente después del intento fallido de golpe de Estado, salió a apoyar el sistema democrático de Turquía porque Estados Unidos necesita... Sí. Te quería preguntar justamente con ese tema, el rol de Washington, y haciéndote la última pregunta y agradeciéndote el contacto. En el caso de Estados Unidos, leí una información ayer en el diario El País que Estados Unidos tiene en Turquía 50 bombas nucleares y que además obviamente es el punto clave donde conduce los ataques Estados Unidos en Turquía a ISIS en Siria. O sea, es importante ver qué función está cumpliendo Washington. Te quería preguntar sobre lo que está haciendo Obama y si ves algún cambio con la posible llegada de Donald Trump al poder. Bueno, arranco por el final. Sí. Lo de Donald Trump me parece que habla de una incertidumbre total y el mayor temor que genera el posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos es la incertidumbre, ¿no? Ni siquiera que podemos criticar qué posición, sí sabemos el tema, por ejemplo, con los migrantes mexicanos, qué posición tiene, etcétera, pero me parece que en materia geopolítica el peor miedo que genera Trump es la incertidumbre en un mundo que necesita alguna certeza porque sabemos que está muy convulsionado, en primer lugar. Después, recordemos que la OTAN Turquía forma parte de la OTAN, ¿no? Y forma parte de la coalición internacional que está bombardeando justamente el norte de Siria e Irak en combate contra el Estado Islámico. Entonces, ahí es clave el rol que va a jugar Turquía en alianza, y ya lo está jugando, en alianza con los Estados Unidos contra el Estado Islámico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ahora un gobierno turco más enfocado a los problemas internos y que no puede dedicarle el tiempo ni los recursos, sobre todo porque tiene un ejército impresionante Turquía, necesarios según justamente la visión de Occidente, Estados Unidos, para combatir al Estado Islámico? Bueno, esto puede generar un fuerte retroceso de la capacidad de influencia que tenga esta coalición internacional en el Medio Oriente, ¿no? Ayelen, muchísimas gracias. Es un tema a veces complejo que, como en varias entrevistas, a veces no se habla mucho, se habla muy rápido y no aparece a veces en los medios de comunicación. Felicitarte por el laburo que hacen de lunes a viernes en FM Blue. Soy un escucha, así que está muy bueno lo que están haciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, estuvimos dialogando con Ayelen Oliva, periodista, politóloga. Está también especialista en temas internacionales, Turquía. Creo que quedó bastante claro para tratar de entender qué pasa en este bendito mundo que está cada vez más loco. Lo escuchaste como siempre en Bonito Cuelgue.